Ya, muy bien. Ya. Tengan ustedes muy buena noche, estimados estudiantes de la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian. Estamos en la clase actual de la asignatura Matemáticas Empresariales. ¿Ya? El día de hoy vamos a continuar con el avance de la asignatura, para lo cual voy a presentar mi pantalla, por favor. El otro no está. Está cargando, ¿no? Y el de mí, ¿dónde está el otro? Falta mi celular. Muy bien. Don Pedro, apague su micrófono. Por favor, voy a pedirle que silencien su Su video, por micrófono y favor. cuando quieran Cámara, participar, por favor, apague. lo encienden. ¿Listo? Micrófono, Licemiclo, por favor. Muy bien. El día de hoy vamos a ver una nueva unidad. Analizamos eh, el, Listen, no lo escuchamos. Bueno, al menos yo no. ok, ya. Muy buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian. Estamos en el aula virtual de la asignatura Matemática Empresarial. Vamos a continuar con el avance de la asignatura, para lo cual voy a presentar mi pantalla, por favor. Bien. El día, el día de hoy vamos a ver lo que es el límite de una función. El límite de una función, ¿ya? Un concepto muy importante dentro de las matemáticas, ¿ya? ¿Ya? Que nos dice que dado una función f definida en un intervalo abierto que contiene a, ¿no es cierto? Se dice que el límite de la función igual a L, ¿no es cierto? Si para todo epsilon mayor a cero existe un delta mayor a cero tal que se Dicen tienen buenas que noches, cumplir no estas se dos escucha bien, está inecuaciones, ¿no es cierto? intercortado. O sea, estos son internos. Bueno, debe ser el internet porque, ¿ya? Entonces, existe un intervalo, ¿no es cierto? X menos A, comprendido entre 0 y el valor de delta, de modo que en valor absoluto la función, ¿no? Menos el límite tiene que ser menor al valor de epsilon, ¿no es cierto? Entonces, acá se ve gráficamente, ¿no es cierto? La definición que acabamos de ver, ¿no es cierto? Si ustedes observan acá, tenemos en el eje de las X, ¿no es cierto? Tenemos a el- lo que es A, ¿no es cierto? Entonces, y acá en el eje de las ordenadas tenemos a lo que es el límite denotado por L mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros estudiamos los límites, el límite es una tendencia, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir?
que cuando nosotros vamos aproximando el valor de X hacia este valor de A, ¿no es cierto? X se aproxima a A por los dos lados, ¿no es cierto? Tanto por derecha como por izquierda, ¿no es cierto? Entonces, se va a generar un intervalo arriba, ¿no? Eh, el, y este intervalo se viera cada vez más de tal forma tendrá hacia él, ¿cierto? Estos valores de epsilon y delta. Hola, hola. Eh, otra vez me Intercortado se salí. escucha, Dicen Listen, no se está Parece que estamos escucha con demasiado bien. mal el internet. bueno, ¿hasta dónde lograron ver la presentación? Hola. Listen, buenas noches, se ve, pero no se escucha nada de la explicación. Licenciado, muy buenas noches, muy mal está el Bueno, señor. parece que Intercortado se escucha intercortado. Dicen si puedes retroceder al principio, por favor. ya. Buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Autónoma del Beni José Bolivian. Estamos en el aula virtual de de la asignatura Matemáticas Empresariales. El día de hoy vamos a ver el importante concepto de lo que es el límite de una función, ¿ya? Esta es la definición formal, la definición estricta de lo que es un límite, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Dada una función f de x definida en un intervalo abierto que contiene a, se dice que el límite, ¿no? El límite de f de x de la función, cuando x tiende al valor a, es igual a L, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? O sea, acá hay una condición, ¿no es cierto? Si para todo epsilon mayor a cero existe un delta mayor a cero, tal que, ¿no? Se tiene que cumplir estos intervalos, chicos, ¿no es cierto? En valor absoluto x menos a tiene que estar comprendido entre 0 y el valor de delta, de modo que en valor absoluto la función f de x menos el límite tiene que ser menor a epsilon, ¿no es cierto? Esto se puede apreciar de mejor manera en esta gráfica de acá, ¿no es cierto? Donde en el eje de abscisa tenemos a x, ¿no es cierto? Y en el eje de ordenadas tenemos a la función f de x. Observen que acá tenemos un valorcito de A, ¿no es cierto? Acá. Justo A está ubicado en este puntito de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir en la definición del límite? Quiere decir que cuando X, ¿no es cierto?, se vaya aproximando a este valor de A, ¿no es cierto? Por ejemplo, si A fuera 5, ¿no es cierto? Entonces podríamos tener nosotros que X tome el valor de 4, ¿no es cierto? Pero 4 todavía está muy lejos de 5. Podríamos tomar un valor más cercano, 4,5, ¿no? Y otra vez, podremos tomar otro valor de 4,9, ¿no? Entonces vamos a ir acercándonos de a poquito hacia A, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta aproximación sería por la izquierda, ¿no es cierto? Nos vamos aproximando a. Pero también podemos hacer la aproximación por la derecha, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Si este valor fuera, bueno, en este caso es 3, ¿no es cierto? 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y por la derecha podríamos aproximarnos, por ejemplo, 4, ¿no es cierto? Acá el valor de 4, pero 4 todavía está muy lejos. ¿Qué le parece 3,5? ¿No? Pero está a la mitad y 3,1 estaría más cerca. Entonces, ¿qué me determina la cercanía? Este valor de delta, porque delta es un valor pequeño. Por eso es que me dice, ¿no es cierto? Que x menos a tiene que ser menor a un valor delta, un delta pequeño. Lo importante es que x se va a ir aproximando a este valor de a, tanto por los dos lados, ¿no es cierto? De tal manera que, ¿no es cierto? Acá
en la parte de la función se va a generar un intervalo, ¿no es cierto? Y este intervalo que sería L más epsilon, y en la parte inferior, ¿no es cierto? Tendríamos al valor del límite menos epsilon, se va a ir cerrando cada vez más mientras esto también se vaya haciendo más pequeño, ¿no es cierto? Va a llegar un momento en que esto van a estar tan juntitos que solo con un microscopio podríamos ver eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando este X tienda a A y esté bien próximo de A, entonces decimos que el valor de la función tiende al límite, ¿no es cierto? Es el límite. ¿Entendieron el concepto? ¿Hola? Nuevamente, licenciado, por favor. Hola, No, hola. licenciado, ¿nos podría repetir de nuevo, por favor? Como le digo, el límite es una tendencia, ¿no? Es decir, que X cuando se aproxime a A, el valor de la función se va a aproximar al límite, ¿no? Cuanto más cerca esté X de A, más cerca va a estar la función del límite, pero nunca lo va a tocar. Entonces es una tendencia. Tiende, se dice, ¿no es cierto? Ahora sí, Sí, licenciado. ya. Motivación del concepto de límite. Históricamente, el concepto de límite es motivado básicamente por los dos siguientes problemas. Encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función f, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos esta función, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? En un punto, si trazamos una recta, ¿no es cierto? Que pase por ese mismo punto de la función, entonces esta recta es una recta que es tangente, pero solo en este puntito, ¿no es cierto? ¿Ya? También, ¿no? Eh, esto de acá, ¿qué dio lugar? Esto dio lugar a lo que es el cálculo diferencial, porque la pendiente, o sea, este punto de acá de tangencia entre esta recta t, ¿no es cierto? Y esta función f, ¿no es cierto? Acá, ese es el concepto de derivada, chicos. Entonces, la derivada es un límite, ¿no es cierto? Es el límite de la razón incremental, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, el límite es bien importante porque la derivada había sido un límite, ¿no es cierto? También tenemos otro tipo de problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos cómo encontramos el área de esta región, ¿no es cierto? Fíjense, es una región, como ustedes ven, es irregular, no es ninguna figura geométrica conocida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo encontramos el área? Entonces, acá también surgió, ¿no? Lo que se llama la integral, ¿no es cierto? La integral. La integral nos permite encontrar áreas, ¿no es cierto? Entonces, la integral también es un límite. Es tanto así que se lo conoce como la suma de Riemann, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, lo que motivó el desarrollo de los límites, ¿no? El estudio de la pendiente de la recta tangente motivó el desarrollo del cálculo diferencial, ¿no es cierto? Que estudia todo lo que es la derivada, ¿no es cierto? El cual estudia el concepto de derivada de una función. Y el estudio del cálculo del área motivó el desarrollo del cálculo integral, el cual estudia el concepto de antiderivada o integral de una función, ¿no es cierto? Por lo tanto, el cálculo diferencial y el cálculo integral dependen de la importancia del concepto de límite que estudiaremos a continuación, ¿no? Entonces, esos dos tipos de problemas, ¿no? Motivaron el estudio de todo lo que es la teoría de límites, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Sí, ¿Ven la, licen, se entendió. ven la importancia, ¿no es cierto?, del estudio de los límites, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, fíjense acá, ¿no es cierto? Consideremos una función g de t, ¿no es cierto? La cual mide la velocidad promedio de un auto, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá esta función.
Queremos encontrar el valor de G tan próximo como sea posible cuando T esté muy próximo de 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, observen ustedes en esta función, ¿qué pasaría si T toma el valor de 2? ¿Qué es lo que ocurre en esta función? Cero. Quedaría en cero. 0, ¿no es cierto? O sea, tanto en el numerador como el denominador se nos generaría un 0. Entonces ustedes saben que no existe la división entre 0, ¿no es cierto? No está definida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar a esa función, pero no le vamos a asignar el valor de 2, sino que nos vamos a acercar a ese valor y vamos a ir viendo qué valores toman, ¿no es cierto?, la función. Entonces, vamos a tomar valores de t que se aproximan a 2 desde la derecha y vemos que g de t está muy próximo a 16. Entonces, si ustedes, por ejemplo, asignan un valor, por ejemplo, de t de 2,5 acá, y también acá arriba y hacen los cálculos, ¿no es cierto? 2,5 al cuadrado menos 4 y multiplican por 4 y luego 2,5 menos 2 le va a generar este resultado, 18. Si alguien tiene una calculadora, puede verificar, ¿no es cierto? ¿No? Pero nos vamos a acercar más a 2, ¿no es cierto? Le vamos a dar un valor más próximo a 2. 2,5 está lejos. Le vamos a dar 2,1. ¿No? Si nosotros asignamos ese valor de 2,1 a t, ¿no es cierto? Y realizamos los cálculos de g de t, nos va a dar arrojar un resultado de 16,4. ¿No? Pero vamos a hacer todavía ese valor más cerca de 2, 2,01. Si nosotros reemplazamos en la función en t, nos va a arrojar un valor de 16,04. Y mientras más nos aproximemos a 2, fíjense, claramente la función g de t se aproxima a qué valor. ¿A qué valor se aproxima la función? A 16. A 16, ¿no es cierto? A 16. Entonces, ¿esta aproximación sería por la izquierda o por la derecha? Al valor de 2. Por la izquierda. No, Por la derecha. Sí. la derecha, ¿no es cierto? Por la derecha, ¿ya? Ahora vamos a hacer la aproximación por la izquierda, que sería esta de acá, ¿no es cierto? Acá está. Similarmente, tomamos valores de t, que esté muy próximo de 2, pero ahora desde la izquierda, ¿no es cierto? Vemos que g de t está muy próximo de 16, también comenzamos con el 1,5. Si nosotros reemplazamos acá en t, nos va a dar un valor para la función de 14, ¿no es cierto? Si nos aproximamos más a 1,9, ¿no? Entonces el valor es 15,6. Si le damos 1,99 a t, la función va a tomar el valor de 15,96. Si le damos un valor de 1,999, la función va a tomar un valor de 15,996. Entonces, ¿a qué valor se está acercando? Fíjense por la izquierda. A Cada vez 16. cada vez está más cerca 16. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vamos creando ese intervalo en X, ¿no es cierto? Lo estamos cada vez haciendo más pequeño, ¿no? Entonces, la función está aproximándose a qué valor? A 16. 16. Eso quiere decir que el límite de esta función, ¿no? G de t igual a 4 por t al cuadrado menos 4 dividido entre menos 2, cuando t tiende a 2, ¿no es cierto? ¿Ah? Es igual a 16. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí, listen. Sí, pero está muy bajo el volumen, dicen casi no se escucha. Pero a ver, ¿mejoró? Más. Sí, se puede explicar Yo nuevamente, le puse por volumen favor. máximo a mi equipo, ¿no?
Está bien Está el bien, volumen, Licen. bien. Sí, se escucha súper Entonces, claro. observamos que en ambos casos GDT se aproxima a 16 cuando T está muy próximo de 2. Cuando esto ocurre, decimos que el límite de GDT cuando T está próximo de 2 es igual a 16, lo cual es denotado de la forma siguiente. El límite, ¿no? Así se escribe el límite cuando T. Esta flechita quiere decir tiende. Cuando T tiende a 2, ¿no? De esta función, 4 por T al cuadrado menos 4 sobre T menos 2 es igual a 16, ¿no es cierto? Ahora, fíjense acá, importante observar que T igual a 2 no está en el dominio de la función G de T, ¿no es cierto? O sea, T igual a 2 no forma parte del dominio. ¿Por qué? Porque la división por 0 no está definida, ¿no es cierto? Entonces, T igual a 2 no formaría parte del dominio de la función, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Sí, Licen. Hola. Vamos. Se escucha entrecortado. Vamos a ir, De que se escucha, pero se escucha mucho entrecortado. vamos a ver acá. Tengo. Vamos a resolver este problema. Muy bien, entonces vamos a ver acá un problema antiguo que es la paradoja de Zenón, ¿ya? Eh, bueno, Zenón se planteó este problemita, ¿no es cierto? Decía que, bueno, tenía bastantes paradojas, una de ellas es la de Aquiles y la tortuga, pero ahora vamos a ver otro, ¿no es cierto? Donde hay una persona que tiene que recorrer una distancia, ¿cierto? Llegar, digamos, a la meta, ¿no es cierto? Meta. Nosotros vamos a suponer que esta distancia de acá toma el valor de 1, ¿no? La unidad, ¿no es cierto? El 1 siempre, chicos y chicas, representa el 100% en valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces, sin importar el valor que tome la distancia, ese 1 va a representar un total. Entonces, ¿qué nos decía Zenón, no? Zenón nos decía que para que esta persona pueda llegar a la meta, primero tiene que recorrer la mitad de esa distancia, ¿no es cierto? Es decir, llegar a la mitad, ¿no? Ah, un medio, ¿cierto? ¿Cuánto le faltaría recorrer para llegar a la meta? Una vez que la persona se ubicó acá, ¿no? En este lugar de acá. ¿Cuánto le falta? Un poco más de medio camino. Medio, la otra mitad, ¿no es cierto? La mitad La otra faltaría, mitad. licenciado. Entonces, para recorrer esa mitad que le falta, tiene que llegar a la mitad de lo que le falta, a la mitad de la mitad. Entonces, ubicarse más o menos ahí, ¿no es cierto? Ahí. ¿Qué valor asumiría ahí la distancia recorrida? Un Tres tercio. cuartos.
3/4. 3/4. ¿Cuánto, perdón? 3/4. 3/4, ¿no es cierto? Esa fue su 3/4, correcto, ¿no es cierto? 3/4. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Llegamos haciendo lo siguiente, ¿no es cierto? La mitad que recorrimos, muy bien. Entonces, ¿cómo llegamos a esos 3/4, no? Un medio más un medio por un medio, ¿no es cierto? Entonces tendríamos un medio más un cuarto, ¿no es cierto? Y eso nos da 4, 4 entre 2, 2 por 1, 2. Más 4 de a 1 por 1, 1, ¿no es cierto? Y Listen, nos no está da 2 más compartiendo su 1, pantalla. 3/4, ¿no es cierto? ¿Vamos? ¿Se entendió? No compartió su pantalla, Listen. Ah, ya, perdón, perdón, es que todo me está sacando, parece la señal baja, me saca de la reunión. Ya, ahora ¿qué tal? Ya estamos. Muy Ya bien. sales. Entonces, eh, como le decía, llegamos a 3/4, ¿no? A través de este cálculo de acá, un medio más un medio por un medio, ¿no? Entonces, un medio por un medio es un cuarto, ¿no es cierto? Y cuando sumamos un medio más un cuarto, ¿no? Nos va a generar esto, 3/4, ¿no es cierto? Entonces ya llega el hombre a ubicarse acá, ¿no es cierto? Eh, pero, ¿cuánto le falta recorrer para llegar a la meta? Un cuarto. La mitad de un cuarto, ¿no es cierto? La mitad de un cuarto. Eh, y si avanza eso que le falta, a qué distancia llegaría? ¿Cuál creen que es el siguiente valor? Observen que esto eh, tiene unas características, este desarrollo, ¿no es cierto? Fíjense, el primer término es un medio, el segundo término, ¿cuánto es? 3/4. El tercer término, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería el tercer término? Observen, ¿no? El denominador es 2 a la potencia, ¿no es cierto? 1, luego 2 a la potencia 2. ¿Cuál sería el siguiente término? El denominador en el siguiente término, ¿cuánto sería? 2 al, Cubo. 2 al, 2 al cubo, correcto, sería 8. Y observen que el numerador es el denominador menos 1, o sea que sería 7/8, ¿no es cierto? Entonces resulta, por esto, que digamos un medio sería, ¿no? 3/4, 7/8. El siguiente término, ¿cuánto sería? 15, No es 16. 15, El 16. siguiente, Mm, 31, 32. El siguiente, 64, 63, 64 128, ¿no? 127 entre 128. Nunca va a ser 1. O sea, ustedes pueden continuar esto hasta el infinito. Y nunca va a ser 1. Entonces, por eso es que se denomina la paradoja de Zenón. La distancia no existe, decía él. Entonces, como nunca va a ser 1, la persona, el hombre, nunca va a llegar a la meta. ¿No es cierto?
Entonces tuvo que aparecer el concepto de límite para poder demostrar que sí era, o sea, esto era uno, ¿no es cierto? Pues si nosotros convertimos esto, ¿no? En una fórmula, esta fórmula va a ser la siguiente, va a ser 2 a la n menos 1, y acá vamos a tener en el denominador 2 a la n, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes verifican, para cualquier paso, esta fórmula se va a cumplir, ¿no es cierto? Por ejemplo, si n es 1, entonces 2 a la 1, 2 menos 1, 1. Y abajo 2 a la 1, 2. Entonces sería un medio acá, ¿no es cierto? N valor de 1. Si ustedes verifican para cualquier valor de n, por ejemplo, verifiquemos acá, para el paso 3. Entonces n toma el valor de 3. Entonces 2 a la tercera sería 8. Menos 1, 7, ¿no es cierto? Y abajo 2 a la tercera, 8, 7 octavos se nos genera. Entonces, esta fórmula representa a la distancia que avanza la persona en cualquier punto, ¿no es cierto? Y si nosotros le aplicamos eso, ¿qué pasa cuando el límite, cuando n tiende a infinito, ¿no es cierto? 2 elevado a la n menos 1 sobre 2 a la n. Entonces nosotros acá, ¿cómo vamos a resolver esto? Para resolver límites, chicos, es muy importante saber factorizar bien y racionalizar. Si tienen algún problema con la factorización y la racionalización, por favor repasen, porque si ustedes son hábiles para factorizar y racionalizar, no van a tener ningún problema con los límites, ¿ya? Pero si están flaqueando en factorización o racionalización, ahí van a tener problemas con los límites, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que hacemos? Decimos el límite, ¿no? Cuando n tiende a infinito, y decimos, vamos a distribuir por una propiedad el denominador, y decimos 2 a la n sobre 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n. De tal manera que 2 a la n sobre 2 a la n, ¿cuánto sería? Límite cuando tiende a infinito. 2 a la n sobre 2 a la n, ¿cuánto es? 1. 1 menos 1 sobre 2 a la n. Entonces nosotros acá hacemos paso al límite, o sea, aplicamos la tendencia, ¿no? Y decimos 1 menos 1 sobre 2 elevado al infinito. ¿Cuánto creen que es 2 elevado al infinito? ¿Cuánto creen que es? ¿Va? ¿Cuánto es 2 elevado al infinito, por favor? Si eleva una cantidad a una cantidad muy grande, ¿cuánto va a ser? Infinito, ¿no es cierto? 2 al infinito es infinito. Cualquier cantidad elevada a infinito es infinito. O sea, se vuelve más grande, ¿no es cierto? Entonces, y 1 entre infinito, ¿cuánto sería? Esto no quedaría así, ¿no es cierto? 1 menos 1 dividido entre infinito. Ahora, ¿cuánto es 1 entre infinito? ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, estamos. ¿Cuánto sería 1 entre infinito acá? Infinito nomás sería, pues dicen. No. Si divido un pan, la población mundial actualmente más o menos está por los 7.000 millones de personas, ¿no es cierto? De los cuales la mayoría viven en Asia, ¿no? Por el tema de China y la India, ¿ya? La, la población mundial está muy lejos de ser una cifra infinita. Son 7.000 millones. Pero ¿qué pasa si ustedes dividen un pan entre 7.000 millones? ¿De a cuánto le va a tocar? Cero. ¿Ah? Cero. Cero, güey. Entonces 1 entre infinito es 0, chicos. No es infinito, ojo. ¿Ya?
Utilicen esa lógica. ¿Ya? 1 entre infinito es 0. Por lo tanto, me quedaría, ¿qué cosa? 1 menos 0. ¿Y cuánto es 1 menos 0? ¿No? Este 1, ¿no? Esto se convertiría en 0. Entonces, 1 menos 0, ¿cuánto es? 1. Cuando esto es 1, quiere decir que el hombre llegó a la meta. Pero eso solo es posible gracias a los límites, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto que, ¿no? Si dividen, el único que rompió esto de la matemática fue Jesucristo, ¿no es cierto? Porque dividió un pan entre una multitud, ¿no es cierto? Pero eso ya es religioso. ¿Qué le pareció? ¿Se entendió? Chico, Colán. Sí, listen. Ya. Entonces vamos a ver por qué este problemita de acá, ¿no es cierto? Este es nuestro problema. No nos dice que 16, veamos. Nos dice el límite cuando t tiende a 2, ¿no es cierto? Vamos a ver. Límite. T tiende a 2. La función sería 4 t elevado al cuadrado menos 4 sobre t menos 2, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Ese es nuestro problema. Los problemas de límite se van a plantear en esta forma, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se resuelven? Lo primero que hacen es, vamos a pasar al límite. ¿Qué quiere decir pasar al límite? O sea, como t tiende a 2, yo voy a reemplazar este valor de 2 donde diga t en la función, porque la variable en este caso es t, ¿no es cierto? Pero para nosotros la mayor va a ser x, puede tener cualquier nombre, no hay ningún problema el nombre que tenga la variable. Lo importante es que la variable en este caso es t. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, paso al límite, decimos, ¿no? PL le ponemos, paso al límite. ¿Qué quiere decir? Que estoy aplicando la tendencia, ¿no es cierto? Y digo, 4. Voy a colocar 2. 2 al cuadrado. Menos 4, ¿no es cierto? Menos 4. Acá hay una T. Y ahí también voy a colocar el valor de 2. Menos 2. Entonces hago las operaciones, ¿no es cierto? Entonces tengo 4. Desarrollo 2 al cuadrado, 4. Menos 4, ¿no es cierto? Y abajo tengo 2 menos 2, ¿no? Que sería 0. Entonces acá tengo 4 menos 4, 0, ¿no? Y entonces tengo 4 por 0 sobre 0. ¿Cuánto es 4 por 0? 0. 0. Todo número multiplicado por 0, toda expresión es 0. Y acá abajo que tengo 0. ¿No es cierto? Entonces, esto, ¿cuánto es 0 dividido entre 0? 0. Ya, vamos por el 0. ¿Qué más? ¿Algún valor, por favor? 0 entre 0, ¿cuánto es? ¿Qué valor nos da? Es indeterminado, profe. 1, listen, ¿sería? ¿Ah? 1 ¿Cuánto? sería, 1. sí. Ya, o sea, ya tenemos valores, ¿no? Nos dijeron 0, nos dijeron 1 y nos dijeron indeterminado. Chicos, 0 entre 0 es una indeterminación. ¿Qué quiere decir indeterminado? No sabemos su valor. Si no hubieran las indeterminaciones, los límites fueran sencillos de resolver. Lo que genera problemas son las indeterminaciones, cuando nos da, por ejemplo, 0 entre 0, infinito entre infinito, infinito menos infinito, ¿no es cierto? Esos son los que nos generan problemas. Entonces, para levantar
este tipo de indeterminaciones, lo que hay que hacer acá es, en algún caso, si se puede factorizar, se factoriza, y si se puede racionalizar, se racionaliza, o si se puede desarrollar, se desarrolla, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver. Acá lo que podemos hacer, por ejemplo, es factorizar, ¿no es cierto? ¿Qué podemos factorizar acá? A ver, ¿quién me dice? El numerador, una diferencia de cuadrado. Ya, ¿qué tenemos en el? ¿Qué tenemos? Una diferencia de cuadrado, ¿no es cierto? Acá. Ahí hay una diferencia de cuadrado, ¿no es cierto? Porque el 4 lo podemos expresar como 2 al cuadrado. Veamos. El límite, cuando t tiende a 2, 4 t al cuadrado, menos 4, pero menos 2, 4 lo podemos expresar como t al cuadrado. Y abajo voy a tener t menos 2, ¿no es cierto? ¿Ah? Ahí está. Entonces, acá tenemos una diferencia de cuadrado, t cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Una diferencia de cuadrado, a cuadrado menos b al cuadrado va a ser igual a más b por a menos b. Entonces, aplicamos esto y decimos, ¿no? Nuestro límite, el límite cuando t tienda a 2, ¿no es cierto? 4. Entonces, ¿cómo sería su desarrollo de esto? T más 2 por t menos 2. Y abajo, ¿qué voy a tener? T menos 2. ¿Y ahora qué puedo hacer? Claramente voy a, ¿qué hago? Sí, licenciado. Simplifico, ¿no es cierto? T menos 2 Eh, con T con menos T menos 2 2. ahí. Y me va a quedar, ¿qué cosa? El límite, cuando t tienda a 2, ¿no es cierto? De 4 por t más 2. 4 por t más 2. Entonces, ¿yo qué hago? Paso al límite, digo, ¿no? Paso al límite. Entonces, ¿qué quiere decir paso al límite? Reemplazar ese 2 eh, en el, donde esté la. Muy bien, entonces, continuando con la solución de este ejercicio, hacemos el paso al límite, ¿no es cierto? Decimos 4 por, y donde esté la variable t, vamos a hacer el reemplazo, ¿no es cierto? Por la tendencia de la variable t, en este caso, tiende a 2. Entonces colocamos, este 2 se viene acá, ¿no es cierto? T, vamos a hacer el reemplazo. 2 más 2, ¿cierto? Más 2. Digamos, esto es esto, ¿cierto? De donde tenemos que 4 y 2 más 2 es 4. Por lo tanto, el valor del límite cuando es 16. ¿No es cierto? Entonces, fíjense cómo pueden ustedes, ¿no? Esto nos dice ya el desarrollo, ¿no es cierto? Podemos mirar así, pero también observen que nosotros hemos deducido ese valor haciendo la aproximación, ¿no es cierto? Lo hemos ido aproximando hacia ese valor de 2, ¿no es cierto? Tanto por la derecha como por la izquierda, ¿no? De 1,5, 1,9, 1,99, ¿no? Cada vez más cerca de 2 y la función se acercó a 16. Ya formalmente resolviendo este límite nos da el mismo valor de 16. Por lo tanto, el valor de ese límite, ¿no? El límite cuando t tiende a 2 de la función es igual a 16. ¿Se entendió? Sí, Hola. licen. Sí, ¿se entendió? Sí, dicen. Muy bien, entonces, Sí, entendió. Sí, dicen. continuando con el, la solución de este ejercicio, hacemos el paso al límite, ¿no es cierto? Decimos 4 por, y donde esté la variable t, vamos a hacer el reemplazo, ¿no es cierto? Por la tendencia de la variable t, en este caso, tiende a 2. Entonces colocamos, este 2 se viene acá, ¿no es cierto? 2 más 2,
Muy bien. Entonces, hoy día vamos a quedar por acá, por favor. El día sábado vamos a tener, yo creo, una jornada más extenuante. Va a ser ya. Vamos a avanzar unas 2 horas, 2 horas y media, va a ser largo para que veamos puros problemas. Ya hoy día hemos visto lo que es la parte de la definición estricta para que ustedes la entiendan, ¿no? A través de un problema, ¿no es cierto? Ahora nos falta ver la parte de los ejercicios prácticos, ¿no es cierto? Y en qué se aplica, ¿no es cierto? El límite. Vamos a ver, por ejemplo, que los límites se aplican mucho en lo que es la parte de matemática financiera. Le voy a preparar un problema también para que podamos resolverlo. Vamos a ver cómo se resuelve con límites. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Todo Seyeri, bien, creo Lisa. que no hay preguntas. Ya, muy bien. También recomendarles que vean los videos, chicos. Ya, por favor, voy a revisarlo a ver si no están con restricciones. ¿Han estado viendo los videos? Los anteriores de las otras clases sí, listen. Lo último no se Ya. puede enviar, dice. Liceyeri, ya podemos acabar la grabación, por favor.